Yo soy Julio M. Schilling y en nombre de Patria de Martí, Alianza Democrática, le doy la bienvenida a otro simposio, en este caso, simposio Foro de Sao Paulo, el mecanismo de subversión comunista. Estos simposios es un ciclo de conferencias que hacemos una vez al mes con el propósito expreso de promover una concienciación cívica y alimentar una cultura de libertad. Le doy las gracias a los panelistas, que lo voy a presentar dentro de poco. Le doy las gracias a ustedes por estar aquí asistiendo y a todos los que nos están viendo por Facebook Live, que lo estamos transmitiendo. También a todos los amigos, los medios de comunicación y los medios sociales que nos ayudaron a promover este evento. A José Tarano, el productor técnico de Patria de Martí, que facilita la filmación, toda la propagación e investigación, gran parte de ustedes ven que nosotros hacemos. Y sobre todo, le damos gracias a Dios por así hacerlo todo posible. El lema de esta noche es de suma importancia. Importancia por el impacto lamentable que ha tenido a favor de la promoción de la subversión en el continente, la subversión comunista. La semana que viene se va a celebrar en Caracas el Foro de Sao Paulo, que en efecto va a ser pues un respaldarazo al Castro Maduro comunismo. Y yo voy a abrir con una leve introducción de Foro de Sao Paulo, de lo que es. Después, los panelistas, Julio Queveiro, que es historiador, analista político, investigador, frecuentamos mucho algunos de los programas de radio, Actualidad Radio, nos va a hablar sobre el camino de Llenán, que fue en efecto un preludio del modelo dictatorial que sale del Foro de Sao Paulo. José Venegas, periodista, escritor, abogado, analista político, nos va a hablar sobre cómo se puede salir, o mejor dicho, cómo se puede liberar, cuál sería el curso más apropiado para poder alcanzar la libertad una vez que un país cae en este modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo. Vamos a tratar de mantener un régimen de tiempo estricto por la sencilla razón de darles más participación a ustedes. El mes pasado pudimos tener básicamente una hora de preguntas y respuestas, que es muy bueno porque la receptividad que hemos recibido ha sido muy buena y también quiero señalar el aporte de Eugenio Silva, que ha hecho muchas sugerencias y adquirimos un equipo de mejor sonido para que ustedes pudieran intercambiar, pero que no lo crean, no llegaron 2 cables e inutilizó toda esa maquinaria hermosa. Entonces, pues bueno, quedará para el próximo simposio, pero no obstante, la idea quedó y está en práctica, y más allá de que tal vez ustedes nos pueden oír, la idea es que se pueda grabar, porque esto tiene una difusión mucho más grande de no solo lo que estamos acá, y eso es lo importante en esto que queda para la posteridad. Por favor, apúntense los que no tenemos vuestros correos electrónicos para hacerles llegar la filmación, la grabación de este evento y mantenerlos al tanto de todos nuestros simposios. El mes que viene el simposio va a ser Capitalismo, lo que es y no es. Recuerda que el mes pasado tuvimos uno, Socialismo, lo que es y no es. El próximo mes es Capitalismo, lo que es y no es. Y esto es parte de una campaña de concienciación cívica para entender bien los términos. La izquierda radical ha pretendido desnaturalizar el lenguaje y los conceptos políticos a su favor, o sea, de acuerdo a su programación política. Y es fundamental, tanto una sociedad que vive en democracia para preservar ese Estado y que siga siendo una sociedad libre, y países que están cautivos, entender bien conceptos, entender qué es lo que quieren decir cuando dicen esto, por qué han tergiversado esto.
todos tienen su razón de ser. Bueno, la idea precisamente de eventos como esto, ya lo que pudiera parecer, bueno, ¿por qué es tan importante? Es importante para precisamente armar la ciudadanía contra demagogos que utilizan conceptos para promover el analfabetismo político y ético. Bueno, yo voy a empezar y voy a regir por el tiempo para no parecer que es favoritismo el tiempo. Bueno, el Foro de Sao Paulo. Mira, primero hay que entender que el comunismo y socialismo, y podemos con comodidad hablar en un sentido sinónimo, porque así lo planteó no solo Marx, Babeuf, así. Inicialmente siempre se consideraba básicamente que estamos hablando de la misma cosa. Cada vez que hubo un fracaso, y consistentemente han habido fracasos, siempre venía otro después que trataba de explicar. Cuando Robert Owen pues tiene su fracaso en la colonia Nueva Armonía, ese experimento de comuna que resultó desastroso, pues después venía atrás que dijo, bueno, eso no funcionó porque faltó esto, porque no aplicó esto. Entonces, eso lo vemos una repetición constante. Marx pues achacaba todo el fracaso de por qué no habían podido sostener ningún socialista alcanzar el estado político, el poder político. Él decía, bueno, porque es que son utópicos, realmente no han podido aplicar esto científicamente, entre comillas. O sea, entonces vendió la idea de que lo que él estaba promoviendo, su visión era científica, todos los otros eran, pues, básicamente estaban, en no usar la palabra, pero bueno, estaban en una serie de masturbación mental con conceptos, pero él sí había descubierto la receta, porque él, en una era que la ciencia pues estaba adquiriendo una notoriedad, que él había llevado esto a un nivel político excelente. Más allá de que mucho de lo que andaba en su cabeza fue Engels el que lo logró extraer, lo logró picar y facilitó para que se propagara. O sea, fue el gran inventor del marxismo. Pero bueno, entonces, esto lo vimos con la receta de Marx, pues, fue falsificado ya en la Primera Guerra Mundial. Y ahí venían otros socialistas y dijeron, bueno, esto ocurrió por esta razón, por el colonialismo, buscando constantemente. Viene Gramsci, el comunista italiano, y dijo, bueno, el error fue que la economía no es... Marx estuvo claro, excepto que el motor de cambio no es la economía, sino la cultura. Después vienen los marxistas alemanes, que dijeron, no, Gramsci estaba acertado, pero le faltaba añadir ciertos factores del psicólogo. La psicología jugó un papel muy importante y tomaron conceptos de Freud, y ellos también pues promovieron lo que ellos percibían que era la clave. Entonces, bueno, al punto que quiero llegar es que constantemente el fracaso fue enfrentado con una excusa de por qué hubo el fracaso y con una nueva receta. Bueno, pero al final del día fue la Unión Soviética lo que estableció Lenin con el golpe de Estado bolchevique. Fue la Unión Soviética la que se convirtió en el promotor más exitoso de la subversión comunista. El Comintern fue en efecto el agente que a través del mundo lo quiso promover. ¿Pero qué pasó? Quebró. O sea, no, la Guerra Fría pasó de no solo de contener a reversión. O sea, y eso se debe mucho a una administración, de nuevo, la administración de Ronald Reagan, que cambió totalmente y se enfrentó, tomó un proactivismo mucho más acelerado, mucho más estratégico para quebrarlo. Y en otro momento sería brillante ver todos esos puntos, porque realmente eso se podría utilizar ahora también. Cae la Unión Soviética. Entonces, pues claro, su más fiel agente, probablemente el mecanismo que moralmente salvió al comunismo cuando ya estaba en cierta decadencia moral, que fue la revolución castrocomunista, la llegada al poder, pues entonces, cuando cae el comunismo en 1990, lo rescata tomando en cuenta de que ya no iba a haber el dinero que provenía de la Unión Soviética y había que reestructurar el método de llegar al poder. Entonces, pues tienen lo que fue en efecto otro internacional, un internacional nuevo en Sao Paulo. ¿Por qué Fidel Castro escogió Brasil? Bueno,
por su potencia, porque tiene fronteras con tantos países, porque lo consideró el lugar propicio para dar un cierto, para no verse tan directo implicado, a pesar de que el centro de mando siempre estuvo y ha permanecido en Cuba. Entonces, a partir de 1990, en el Foro de Sao Paulo, por un lado hay el comunismo soviético, pero el comunismo tuvo una mutación en ese nuevo modelo dictatorial que, de nuevo, en efecto, fue una nueva reaparición de lo que Allende quiso hacer en Chile, la verdad, que creyó que por esa vía, pues, llegar al poder por la vía democrática y poco a poco ir destruyendo la democracia desde adentro hasta que en efecto ha comunizado el país. No lo pudo hacer, gracias a Dios, en Chile, pero el Foro de Sao Paulo dice: tenemos que tomar las medidas para que no ocurra lo que ocurrió en Chile. Entonces, a través de la década de los 90 fue un constante preparación, plantar semillas que dieron resultados con el régimen dictatorial de Venezuela de Hugo Chávez. O sea, fue el primer proyecto de los 90, fue un esfuerzo primero para destruir las Fuerzas Armadas. Si se fijan, surgen movimientos de pseudo derechos humanos que en efecto lo que sí promovían es una forma de avanzar la subversión comunista por medio de la victimización, de presentarse en foros como que fueron perseguidos, o sea, por regímenes que podemos discutir si cometieron excesos. Típicamente, en toda guerra se comete excesos. Yo no conozco ni una guerra que se ha ganado y que no podemos decir: mira, esto fue, ahí se le fue la mano por aquí. Pero el punto era neutralizar las Fuerzas Armadas, presentar mecanismos de juicios contra las Fuerzas Armadas, con el fin de asegurar que lo que funcionó en la década de los 60 y en la década de los 70 para revertir e impedir que llegaran al poder los movimientos comunistas, pues no tuvieran esa rama para defender el orden público. Ya en la década de los 2000 vemos más bien ya los frutos de ese modelo dictatorial. Lo vemos en Argentina, en Nicaragua, en Bolivia, lo vemos en Rusia, con Putin. Antes descubrieron que primero es mucho menos costoso, porque no requiere ese estado tan sofisticado y tan costoso de vigilancia. Las personas, es un sistema que logra que se censuren por medio de dejar determinadas claves de mayor espacio, y vemos cómo surge una clase empresarial apegada al poder político dictatorial. Determinadas fuerzas armadas se apegan también por diferentes razones, buscan cooptar la religión organizada, en fin. Y muy importante, hay una oposición leal, figurativa, lo pueden llamar lo que usted quiera, y no quiere decir que no sean personas que tengan buenas intenciones, porque a lo mejor piensan que efectivamente la democracia es tan sólida que dentro de lo que es un disfraz democrático, dentro de una dictadura, pues si siguen, insisten, que jugando la democracia, una pseudo democracia va a eventualmente cambiar, pues a lo mejor realmente creen eso. Pero eso es parte del mecanismo que surge del modelo dictatorial del Foro de Sao Paulo, que destruye las instituciones, y una de las vías más fáciles es apelar a crisis, fabricarlas, provocarlas, para correr y reformar entre comillas, la Constitución, para tener la legalidad. Igual que el socialismo nacional tuvo la legalidad para el Holocausto, tuvo la legalidad para cometer Stalin los crímenes que cometió, porque eso fue legal de acuerdo a su legalidad. Entonces, pues claro, ellos intentan hacer lo mismo, pervirtiendo el concepto de lo que es una constitución para entonces cometer todos esos crímenes atroces. Eso en efecto es lo que es el Foro de Sao Paulo. Lo más peligroso de esto ha sido la reacción de las democracias del mundo, porque cuando cae el comunismo soviético, pues todo el énfasis que se dio fue a la economía. Bueno, si ahora van a tomar parte en el mundo globalizado, si van a vender nuestros productos, si vamos a comprar, vamos a intercambiar, no pueden ser tan malos, y eventualmente nos podemos entender en la mesa del mercado, porque tenemos, más allá de que no sean tan abiertos, pero bueno, eventualmente se va a contagiar. Esa fue la lógica detrás de
el acercamiento con China. Dicho sea de paso, no es casualidad que ese mismo año que se cae el muro de Berlín, se consolida el modelo chino en la plaza de Tiananmen. Quiere decir que puede existir una modificación económica y un Estado leninista perfectamente bien. Y hasta, es más, vemos la guerra asimétrica que China exitosamente ha estado llevando y nos damos cuenta que todo eso fue posible por la estupidez del mundo libre. Y esa estupidez la volvieron a cometer cuando cae el comunismo soviético, a pretender que la economía, por vía de ahí de la economía, es que todos nos íbamos a entender. Entonces, pues, hasta este día prevalece ese sentimiento, aunque estamos viendo corrientes que sí se dan cuenta del peligro de entrar en entendimientos económicos con regímenes que claramente son nuestros enemigos y los enemigos de una sociedad abierta. Entonces el Foro de Sao Paulo se aprovechó de esa ignorancia del mundo libre al pretender, como tienen votaciones, entender que, bueno, que el pueblo los votó. No importa si se cometió fraude en las elecciones, no importa. Y son tantos los ejemplos. En Bolivia bloqueaban la carretera en regiones donde sabían que el partido iba a votar en contra del candidato de Evo Morales, por ejemplo. O sea, trucos de este tipo. En este momento se está preparando en Argentina transferencia de fondos para ver si gana Cristina Kirchner. Están coordinando con sindicatos en Argentina para frustrar todo el esfuerzo de Macri para salir electo en su partido. O sea que esto es lo que sale del Foro de Sao Paulo, de guerrillas en la selva y en la ciudad, poniendo bombas, secuestrando, como se vio en toda América Latina desde 1959 hasta el 90. Pues ahora vemos la estrategia es las instituciones democráticas en los países que quieren alcanzar el poder, donde no han alcanzado el poder, donde ya están en el poder, pues seguir con el juego, el simulacro democrático. Y pues hay muchas cosas, muchas armas nuevas que han surgido que utilizan el tema del lenguaje de odio, ¿verdad? Pues lo expropian, el tema del medio ambiente, más allá de que son los que más contaminan el medio ambiente, no importa, utilizan lo que tengan que utilizar para precisamente dar la apariencia de civilidad y de esencia, y el mundo libre sigue sin entender que si la receta que funcionó, particularmente en este continente, en la década del 60 y 70, dio fruto, que Cuba comunista es el único que permaneció. Todos los movimientos que llegaron al poder fueron revertidos. Bueno, ¿qué funcionó? Todos sabemos lo que funcionó. Fueron sacados, fueron enfrentados ideológicamente, pero bélicamente también. El pacifismo es otro de las mantras que se han apoderado, porque esto les causa viento. O sea, mientras está en el poder, el pacifismo sí se promueve, claro, porque quieren que toda fuerza contestataria no amenace el poder político y que ellos pues tengan el monopolio de la violencia. Esa es la idea, la verdad. Y el mundo libre, de nuevo, le ha seguido el juego, y lo vemos como los que más nos apoyan en el continente, esa fuerza democrática, pues la timidez no les permite cruzar el puente donde está el éxito, y está en su pasado. Si funcionó en aquel momento, ahora puede funcionar igual. Entonces, por eso el Foro de Sao Paulo es relevante, porque ahí fue donde se configuró todo este monstruo que vemos ahora en todo nuestro continente y que lamentablemente el mundo libre no ha podido resolver. Bueno, esta es mi introducción. Ahora paro esto acá. Vamos a empezar. José Venegas va ahora a hablarnos de la receta para salir cómo se sale de este tipo de... O sea que vamos, no se nos vaya, porque van a decir, bueno, ya sabemos la solución, porque el camino de Yenan, o sea que esto se entendió, los soviéticos entendieron, pero siempre la idea de que, y por supuesto en este hemisferio, el castrocomunismo le encantaba la noción de la vía
de la guerrilla, tanto en las ciudades como en los campos, porque eso se sabe y Argentina es un caso clásico de cómo el terrorismo en las ciudades pues realmente tuvo un enorme costo en vidas,